Hoy, en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el triskel. El triskel, también llamado triskele o triskelion, es un símbolo de origen celta. En la cultura celta, este símbolo solar es considerado un símbolo mágico que solo podían utilizar los druidas. Como aclaración decir que un druida era el sacerdote y el sabio de la población celta. Transmitían las leyes y los conocimientos a la siguiente generación. Eran los responsables de organizar el culto, los sacrificios, la adivinación u oráculo y los procedimientos judiciales. Al ser considerado una especie de clase social, solo podían ser druidas los jóvenes de ascendencia real o noble. Pero volviendo al tema de nuestro símbolo, el triskel es la espiral triple que podemos ver en el vídeo, que metida en un círculo se le denomina el símbolo de la caldera. Representa la transformación hacia el conocimiento, la pócima que en la mitología celta le dio la diosa Ceridwen a su hijo Taliesin para transformarle en sabio. El símbolo de la caldera está conformado por un círculo exterior que representa el mundo y el infinito. Dentro de este círculo hay tres espirales, con giros dobles que forman a su vez tres círculos, y estas espirales nacen de un mismo punto. La espiral para los celtas no tiene ni principio ni fin, sino que representa la vida eterna, que nace cada mañana, muere cada noche y renace al día siguiente. Además, el número 3 es el número mágico para los celtas, o mejor dicho, un número sagrado. De hecho, este número aparece frecuentemente en sus leyendas y representaciones, y que entre todas sus simbologías se pueden atribuir también al triskel. De esta forma podemos decir que este símbolo y las espirales tienen los siguientes significados. Por un lado podemos decir que cada una de las espirales representa una de las partes de las cuales está conformado todo en el universo. Son idénticas en tamaño, pero diferentes en naturaleza. Para los druidas, el cosmos estaba compuesto por los elementos de tierra, agua y aire, que serían las espirales, y el fuego sería el círculo exterior, que representa el continuo infinito, que sería el presente donde los tres cohabitan y son contemporáneos, pero en dimensiones diferentes. Por otro lado, tenemos el significado de la Trinidad de la energía divina encarnada, es decir, la fuerza, sabiduría y amor, que según el pueblo celta se vería reflejada en los guerreros, los druidas y los trabajadores. Y tenemos también los dioses de la noche, Taranis, Teutates y Esus. El triskel representa a cada uno de estos dioses sedientos de sangre. También representa las tres facetas del sol, amanecer, atardecer y noche. Y la triple manifestación de la diosa Brigitte, niña madre anciana o también hija, madre y hermana. No nos podemos olvidar tampoco de la representación de la trinidad femenina de la guerra, que serían Macha, Morrigan y Boad, o de la trinidad masculina de la guerra, que es Ogma, Lug y Dagda. Puede representar también las tres fases evolutivas de los seres humanos, que serían la infancia, madurez y vejez, o las tres manifestaciones que hacen posible la evolución humana, el cuerpo, el alma y la mente. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de la trinidad del tiempo pasado, presente y futuro. Otro significado sería que la primera espiral representa los límites y las capacidades, sensaciones y sentidos del cuerpo. La segunda representa el camino de las ideas y el pensamiento, la razón y la conciencia. Y por último, la tercera espiral, conocida como Triskelion, representa el duro camino del alma. El triskel representa también las tres manifestaciones de la existencia o tres círculos de evolución espiritual. El círculo de Abred sería el mundo terrenal, el sitio donde están las cosas corporales y las cosas muertas. El círculo de Winwit es el mundo de los cielos, de los espíritus, el otro lado, el mundo espiritual. Y Zeugant sería la región inaccesible donde la teología druídica abstrae la existencia pura, sin modos ni fenómenos, la unión con todo lo absoluto. En una palabra, Zeugant sería Dios. Se podría decir que este símbolo celta es la representación de un sendero en forma de espiral en clara alegoría a que los problemas y las cosas no se perciben bien desde la distancia, solo se pueden intuir. La única forma de desvelar las soluciones a los problemas y a nuestra propia vida es la experiencia personal. Por esto mismo se puede concluir que realmente el triskel en su conjunto representa la eterna evolución a través del conocimiento, siendo la tarea y filosofía del druida en definitiva esa, la búsqueda del eterno aprendizaje. El triskel en principio debería girar siempre hacia la derecha, ya que se interpreta de esta forma que está avanzando en el tiempo, que va hacia adelante y evolucionando rápidamente. Pero cuando gira a la izquierda, se considera que es algo más bien negativo, ya que se vuelve hacia atrás o se avanza mucho más lento, por lo que de esta forma se considera que frena la evolución o que va en contra de ella.
En cuanto a para qué se utiliza el triskel, también hay diferentes utilidades, pero las más importantes serían las siguientes. Lo tenemos como amuleto de protección. El druida, con el honor de portar un triskel, tenía la protección de los dioses, y de hecho se transformaba en un dios en la tierra. Lo utilizaban también como una herramienta de sanación. Se dice que el triskel tiene capacidades de curar cualquier enfermedad tan solo con colocarlo sobre la zona enferma. Como herramienta de armonía, el triskel en manos de un druida podía traer la paz y armonía inmediata a cualquier lugar por donde él pasase. Los druidas utilizaban el triskel también como un vínculo con el más allá, ya que según ellos tiene la capacidad de guiar a las almas junto a sus seres queridos y antepasados en el más allá. Era una herramienta para entrar en trance. Los druidas observaban y dibujaban el triskel para entrar en trance y comunicarse con los dioses, espíritus de la naturaleza y antepasados. Y también era una herramienta para invocar tormentas y tempestades o males personales hacia sus enemigos. Y por último, lo utilizaban como oráculo y adivinación junto con los árboles. En definitiva, el triskel representa el aprendizaje perpetuo y la evolución del ser y del universo. Para terminar, concluiré este vídeo con una tradición oral celta de uno de los libros sagrados. Tu mundo es una esfera sagrada. En su interior cohabitan las tres partes de ti, idénticas en tamaño pero diferentes en naturaleza. Cada una de estas partes eres tú mismo y contiene tu evolución y tu alma. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.